TTS. El río de los lamentos, 1. El calor en San Pedro de las Aguas no era algo que simplemente se sentía en la piel, sino que pesaba sobre los hombros como una manta mojada y sucia. Martín bajó de su camioneta y se secó el sudor de la frente con la manga de su camisa. El pueblo era pequeño, apenas un puñado de casas de adobe y concreto a medio terminar dispersas a lo largo de la ribera del río Papaloapan. Como ingeniero civil había sido enviado para supervisar la construcción de un nuevo sistema de drenaje, pero desde el momento en que apagó el motor sintió que aquel lugar lo rechazaba. El silencio era lo primero que notaba un forastero. No era un silencio de paz, sino un silencio de vigilancia. Los pocos habitantes que estaban en la calle lo miraban con desconfianza desde las sombras de sus porches. Un perro sarnoso cruzó la calle cojeando y se escondió bajo un coche oxidado. Martín se dirigió a la única posada del lugar, una casona vieja de techos altos y paredes descascaradas, propiedad de doña Remedios. La mujer era anciana, con la piel curtida por el sol y unos ojos oscuros que parecían haber visto demasiadas cosas que preferirían olvidar. Buenas tardes, saludó Martín tratando de sonar amable. Soy el ingeniero que reservó la habitación. Doña Remedios no sonrió. Simplemente asintió y le entregó una llave pesada de hierro. Su cuarto está al fondo, joven. La ventana da al río. Un consejo. Cierre la ventana antes de que caiga el sol. Y no importa lo que escuche o crea escuchar, no la abra hasta que cante el gallo. Martín soltó una risa nerviosa. ¿Por qué? Hay muchos mosquitos. La anciana lo miró fijamente y Martín sintió un escalofrío a pesar del calor sofocante. Los mosquitos son el menor de sus problemas. Aquí el río trae cosas que no son de este mundo. El agua tiene memoria, joven, y también tiene hambre. Haga caso a una vieja y cierre esa ventana. Martín tomó la llave y se dirigió a su habitación pensando que la gente de pueblo siempre tenía sus supersticiones para asustar a los de la ciudad. La habitación era austera, con una cama de metal, una mesa pequeña y un ventilador de techo que giraba perezosamente haciendo un ruido rítmico. Dejó su maleta y se acercó a la ventana. El sol comenzaba a bajar pintando el cielo de tonos violetas y naranjas. El río corría lento y oscuro a unos 50 metros de la casa. El agua se veía espesa, casi negra, y la vegetación en la orilla opuesta era un muro impenetrable de selva. Había algo hipnótico en el movimiento del agua. Por un momento le pareció ver algo blanco flotando cerca de la orilla, pero cuando parpadeó ya no estaba. Seguramente era basura o espuma, pensó. Esa noche el calor no dio tregua. Martín cenó unas quesadillas en el comedor vacío de la posada y regresó a su cuarto. Recordó la advertencia de doña Remedios, pero el cuarto era un horno. El ventilador apenas movía el aire caliente. Dudó un momento, pero la lógica ganó. Necesitaba dormir y con ese calor sería imposible. Abrió la ventana de par en par dejando entrar una brisa húmeda que olía a lodo y a vegetación podrida. Se acostó y apagó la luz. El sonido de los grillos y las ranas llenaba la noche creando una cacofonía constante. Martín cerró los ojos y trató de relajarse. El cansancio del viaje comenzó a vencerlo. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando despertó. No supo qué lo sacó del sueño al principio. Estaba empapado en sudor, pero sentía frío, un frío extraño que parecía nacer dentro de sus huesos. Se sentó en la cama confundido. Entonces se dio cuenta de lo que pasaba. El ruido había cesado. Los grillos no cantaban. Las ranas estaban mudas. El ventilador seguía girando, pero el zumbido eléctrico parecía amplificado en el vacío sonoro. El silencio era absoluto, pesado, antinatural. Incluso el viento parecía haber contenido la respiración. Martín miró hacia la ventana abierta. La luna llena iluminaba el marco de madera, proyectando una luz pálida y lechosa sobre el suelo de baldosas. Y entonces lo escuchó. Comenzó como un susurro lejano, algo que su mente racional quiso interpretar como el viento colándose entre las ramas de los árboles. Pero el sonido fue creciendo, ganando forma y textura. No era viento. Era un sollozo. Un llanto largo y agónico que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No sonaba como una mujer gritando en una película de terror. Era mucho más real y por eso mucho más aterrador. Era el sonido de una garganta desgarrada por el dolor, de un pecho que se vacía de aire en pura desesperación. ¡Ay, mis hijos! La voz era clara, pero sonaba húmeda, como si quien hablara tuviera los pulmones llenos de agua. Martín se quedó paralizado en la cama. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos.
La razón le gritaba que era una broma, que era algún borracho en la calle o un animal herido. Pero su instinto, ese cerebro primitivo que heredamos de nuestros ancestros, le decía que estaba en peligro mortal. Se levantó despacio tratando de no hacer ruido, aunque sabía que era ridículo. Caminó hacia la ventana con la intención de cerrarla de golpe y poner el cerrojo. Cuando se asomó, sus manos se congelaron sobre el marco de madera. A orillas del río la niebla se había levantado. Era una bruma baja y espesa que se arrastraba sobre el agua negra. Y allí en medio de la niebla había una figura. Era una mujer. Llevaba un vestido que alguna vez debió ser blanco, pero que ahora lucía gris y sucio, manchado de barro y algas. Su cabello negro y largo le caía sobre la cara ocultando sus rasgos. Lo más inquietante no era su presencia sino su postura. Estaba encorvada buscando algo entre los juncos de la orilla, moviendo las manos con una ansiedad frenética. Martín quería gritar, quería apartar la vista, pero no podía. Estaba hipnotizado por el horror. La mujer se detuvo de golpe. Lentamente giró la cabeza hacia la posada. Hacia la ventana abierta. Hacia él. Aunque el cabello le cubría la cara, Martín pudo sentir una mirada. No vio ojos, pero sintió el peso de una tristeza infinita y una maldad antigua clavándose en su alma. El lamento volvió a surgir, esta vez mucho más fuerte, mucho más cerca, como si ella estuviera parada justo debajo de su ventana. ¡Ah, ay, mis hijos! El grito rompió el cristal de su autocontrol. Martín cerró la ventana de un golpe y giró el cerrojo con manos temblorosas. Retrocedió hasta chocar con la cama y se dejó caer respirando agitadamente. No se atrevió a encender la luz. Se quedó sentado en la oscuridad abrazándose las rodillas escuchando. Fuera el silencio volvió. Pero ahora era diferente. Ahora escuchaba pasos. Pasos húmedos y pesados. Chapoteos lentos. No venían de la calle. Venían del pasillo de la posada. Alguien o algo había entrado en la casa. Martín miró la rendija debajo de su puerta. La luz de la luna que entraba por el pasillo proyectó una sombra. Alguien estaba parado justo al otro lado de la puerta. Pudo escuchar el goteo constante de agua cayendo al suelo. Pluk, pluk, pluk. El olor a río podrido se filtró por debajo de la puerta, llenando la habitación, provocándole náuseas. Martín contuvo la respiración, rezando a un Dios del que no se había acordado en años. La perilla de la puerta giró lentamente. El metal chirrió en el silencio de la madrugada. Pero estaba cerrada con llave. La perilla giró de nuevo con más fuerza, sacudiendo la puerta en su marco. Martín, abre. La voz no era la de la mujer del río. Era una voz que imitaba la de su madre fallecida hacía 10 años, pero distorsionada, como si se escuchara a través de un teléfono sumergido en agua. Martín, abre, tengo frío. Lágrimas de terror rodaron por las mejillas del ingeniero. Se tapó los oídos con fuerza, cerrando los ojos, negándose a escuchar esa burla macabra. La puerta dejó de sacudirse. Hubo un silencio largo. Y luego el sonido del llanto se alejó. Se fue desvaneciendo por el pasillo, saliendo de la casa y regresando hacia el río hasta que se perdió en la distancia. Martín no durmió. Se quedó en esa posición hasta que los primeros rayos del sol entraron por la ventana y escuchó el canto lejano de un gallo, tal como había dicho doña Remedios. Cuando finalmente tuvo el valor de levantarse y abrir la puerta, vio un charco de agua en el pasillo justo frente a su umbral. El agua era oscura y olía a pescado muerto. Y en medio del charco había restos de plantas acuáticas que solo crecían en lo más profundo del río. Bajó al comedor con las piernas temblando. Doña Remedios ya estaba allí sirviendo café. Al verlo no preguntó nada. Simplemente puso una taza caliente frente a él y dijo con voz suave: Le dije que cerrara la ventana, ingeniero. Esta noche tuvo suerte. Ella solo estaba buscando. A veces, cuando no encuentra lo que busca, se lleva lo primero que ve para que le haga compañía en el fondo. Martín quiso irse. Quiso tomar sus cosas, subir a la camioneta y no volver nunca. Pero su trabajo no había terminado y su orgullo profesional luchaba contra su miedo visceral. Además, una parte oscura de su curiosidad se había despertado. Decidió quedarse. Fue el peor error de su vida. Durante el día, San Pedro de las Aguas parecía un pueblo normal, aunque triste. Los trabajadores de la obra lo saludaban con respeto, pero mantenían la distancia. Martín intentó concentrarse en los planos y en la maquinaria, pero su mente regresaba una y otra vez a la imagen de la mujer en la niebla y a la voz que imitaba a su madre.
Esa tarde, mientras revisaba una bomba de agua cerca del río, notó algo extraño en el lodo de la orilla. Eran huellas. Pero no eran huellas humanas normales. Eran alargadas y los dedos parecían terminar en puntas afiladas. Y lo más perturbador era que las huellas no venían del pueblo hacia el río. Salían del río hacia el pueblo y regresaban. Un trabajador local, un hombre llamado Jacinto, se acercó a él. Vio lo que Martín estaba mirando y se persignó. No debería estar aquí tan tarde, jefe, dijo Jacinto mirando el sol que empezaba a bajar. Jacinto, ¿qué es esto?, preguntó Martín señalando las huellas. Son las marcas de la Llorona, susurró el hombre. Dicen que perdió a sus hijos en una crecida hace siglos. Pero mi abuela decía que no los perdió. Decía que ella misma los ahogó para vengarse de un hombre que la traicionó. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, el dolor la volvió loca. Ahora busca niños para reemplazarlos. Pero si no encuentra niños, se lleva hombres. Hombres que andan solos cerca del agua. Martín intentó ser escéptico. Jacinto, esos son cuentos. Debe haber una explicación lógica. ¿Algún animal? Jacinto lo miró con lástima. La lógica no sirve aquí, ingeniero. Esta tierra es vieja y tiene sus propias reglas. Si valora su vida, váyase. O al menos no se acerque al agua cuando oscurezca. Esta noche es luna nueva. Y en luna nueva ella tiene más hambre. Martín regresó a la posada antes del atardecer. Esta vez se aseguró de cerrar la ventana y ponerle el seguro. También empujó una silla contra la perilla de la puerta. Se sentía estúpido haciéndolo, como un niño asustado por el coco, pero el recuerdo del agua bajo su puerta era demasiado vívido. La noche cayó más pesada que la anterior. La oscuridad sin luna era total. Martín estaba acostado leyendo un libro, tratando de ignorar el silencio exterior. De repente escuchó un golpe seco en la ventana. Como si alguien hubiera lanzado una piedra. O un hueso. Martín apagó la luz y se quedó inmóvil. Otro golpe. Toc. Y luego el sonido de uñas largas rascando la madera vieja de la ventana. Rascando despacio, probando la resistencia del material. Escrec. Escrec. Martín retrocedió hasta la pared opuesta. Sabía que estaba en un segundo piso. No había balcón. Nadie podía estar allí fuera flotando en el aire. Abre, Martín, susurró una voz justo detrás del vidrio. Esta vez no era la voz de su madre. Era una voz dulce, seductora, pero con un trasfondo de podredumbre. Sé que estás ahí. Te huelo. Hueles a miedo. Hueles a vida. El ingeniero buscó algo con que defenderse. Solo encontró una lámpara pesada. La agarró con fuerza. Vete, gritó Martín con la voz quebrada. Déjame en paz. Una risa suave y gorgoteante respondió desde el otro lado. No quiero hacerte daño. Solo quiero que veas. Quiero que veas dónde están mis hijos. Ven al agua. El agua está tibia. El agua es paz. El sonido de las uñas se hizo más agresivo. La madera empezó a crujir. Martín vio con horror cómo los viejos tablones de la ventana comenzaban a ceder hacia adentro. Los clavos oxidados chirriaban al ser arrancados por una fuerza inhumana. No podía quedarse allí. Si ella entraba, estaba muerto. Su única salida era la puerta del pasillo. Quitó la silla de un golpe, abrió el cerrojo y salió corriendo al pasillo oscuro. La casa estaba en silencio. Doña Remedios debía estar dormida, o tal vez ella sabía que no debía salir de su cuarto. Martín corrió hacia las escaleras, pero se detuvo en seco. Al pie de la escalera, bloqueando la salida, estaba ella. No había niebla dentro de la casa, así que pudo verla con claridad por primera vez. Y deseó no haberlo hecho. Su piel era gris y estaba pegada a los huesos como un sudario mojado. Sus manos eran garras negras. Pero su rostro era un vacío. Donde debían estar los ojos solo había cuencas oscuras que supuraban un líquido negro. Y su boca estaba abierta en una mueca eterna de dolor imposiblemente grande, llena de dientes afilados como los de un pez de las profundidades. Ella levantó la cabeza y olfateó el aire. Ahí estás, dijo. Martín no lo pensó. Dio media vuelta y corrió hacia el final del pasillo, donde había una escalera de servicio que daba al patio trasero. Escuchó cómo ella subía las escaleras, no caminando sino arrastrándose a una velocidad antinatural como un insecto gigante.
Llegó al patio y salió a la noche sofocante. Corrió hacia su camioneta. Buscó las llaves en su bolsillo con desesperación. Las tenía. Abrió la puerta, subió y puso los seguros. Sus manos temblaban tanto que se le cayeron las llaves al suelo del vehículo. Mientras se agachaba para buscarlas, escuchó un golpe tremendo en el techo de la camioneta. El metal se abolló hacia adentro bajo un peso inmenso. Ella estaba encima. Martín encontró las llaves, arrancó el motor y aceleró. La camioneta derrapó en el camino de tierra. Escuchó un chillido inhumano y sintió que el peso desaparecía del techo. Miró por el retrovisor. A la luz roja de las calaveras traseras vio a la mujer de pie en medio del camino observándolo. Y aunque se alejaba a toda velocidad, pudo escuchar su voz susurrándole al oído como si estuviera sentada en el asiento del copiloto. No puedes huir, Martín. El agua corre por todas partes. Y yo soy el agua. Esa noche Martín condujo hasta el pueblo vecino a 50 kilómetros de distancia. No paró hasta que vio las luces de una gasolinera en la carretera principal. El despachador lo miró extraño. Martín estaba pálido, sudando y con los ojos desorbitados. Llenó el tanque y se encerró en el baño de la gasolinera para lavarse la cara. Al mirarse en el espejo notó algo que le heló la sangre. En su camisa a la altura del hombro había una marca. Una huella de mano perfecta hecha de lodo húmedo y negro. No había escapado. La había traído con él. El río de los lamentos, 2. Martín pasó las siguientes 3 horas conduciendo sin rumbo fijo hasta llegar a la ciudad de Tlacotalpan. Era un lugar más grande con calles iluminadas y gente paseando, lo que le dio una falsa sensación de seguridad. Encontró un hotel moderno lejos del río, un edificio de concreto y cristal que prometía asepsia y olvido. Pidió una habitación en el piso más alto, el quinto, pensando irracionalmente que la altura lo protegería del agua. Entró en la habitación 205 y cerró la puerta con doble cerrojo. Tiró la maleta al suelo y se fue directo al baño. Necesitaba quitarse esa marca del hombro. Se quitó la camisa con asco y se miró en el espejo. La huella de lodo negro seguía ahí nítida contra su piel pálida. Abrió el grifo de la ducha y dejó que el agua caliente golpeara su cuerpo. Frotó la mancha con jabón con el estropajo con las uñas hasta que su piel quedó roja y en carne viva. Pero la mancha no salía. No era suciedad superficial. Era como un moretón, como una quemadura química que había teñido la dermis. El lodo parecía estar debajo de su piel. Martín salió de la ducha temblando. Se vistió con ropa limpia y se sentó al borde de la cama. Encendió la televisión para tener ruido de fondo para no pensar. Pero su mente estaba atrapada en un bucle repitiendo la imagen de esa mujer sobre el techo de su camioneta. El agotamiento finalmente lo venció. Se quedó dormido con la luz encendida y la televisión a todo volumen. El sueño no fue un descanso. Fue una caída. En su pesadilla estaba de vuelta en San Pedro de las Aguas, pero el pueblo estaba sumergido. Martín caminaba por el fondo del río respirando agua como si fuera aire. Las casas eran ruinas cubiertas de musgo y peces ciegos nadaban entre los escombros. A lo lejos vio a la mujer. Estaba sentada en una silla de piedra meciendo un bulto en sus brazos. Martín intentó alejarse, pero la corriente lo empujaba hacia ella. Al acercarse vio que el bulto no era un bebé. Era un cráneo humano pequeño pulido por el agua. La mujer levantó la vista. Ya no tenía la cara vacía. Ahora tenía el rostro de Martín. Tú eres el agua ahora, dijo la mujer con la voz de él. Martín despertó de golpe, boqueando, buscando aire desesperadamente. Sentía los pulmones llenos de líquido. Se inclinó hacia un lado de la cama y tosió violentamente. Un chorro de agua oscura y salobre salió de su boca manchando la alfombra del hotel. Tosió y tosió hasta que solo quedó un ardor en su garganta. Miró el reloj. Eran las 3 de la mañana. La hora maldita. La televisión estaba apagada, aunque él recordaba haberla dejado encendida. El silencio en la habitación era absoluto excepto por un sonido. Goteo. Venía del baño. Ploc. 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 Martín se levantó, las piernas le fallaban. Caminó hacia el baño. El suelo estaba inundado. El agua rebosaba del lavabo aunque el grifo estaba cerrado. Y en el espejo empañado por el vapor alguien había escrito con un dedo una sola palabra. Regresa. Martín salió de la habitación corriendo. No le importó dejar su maleta. Bajó por las escaleras de emergencia ignorando el ascensor.
Llegó a la recepción jadeando. El recepcionista, un joven aburrido, lo miró con sorpresa. Me voy, dijo Martín tirando la llave en el mostrador. Señor, ¿está bien? ¿Está empapado?, preguntó el joven. Martín se miró. Su ropa estaba seca, pero él sentía que chorreaba agua. Se tocó la cara. Estaba sudando frío. Necesito ayuda, murmuró. Necesito a alguien que sepa de estas cosas. El recepcionista frunció el ceño, pero vio el terror genuino en los ojos del hombre. Bajó la voz y se inclinó sobre el mostrador. Mire, señor, si es un problema médico, hay un hospital a 2 cuadras. Pero si es otro tipo de problema, si trae algo pegado, entonces tiene que ver a doña Chole. Vive en el barrio de la Cruz. Es la casa azul con las macetas de ruda en la entrada. Vaya ahora antes de que amanezca. Ella atiende a estas horas. Martín no preguntó más. Salió a la calle y tomó un taxi. El conductor lo miró por el espejo retrovisor varias veces, incómodo por la energía nerviosa que emanaba su pasajero. El barrio de la Cruz era un laberinto de callejuelas estrechas. La casa de doña Chole era pequeña y humilde, pero emanaba un olor fuerte a copal y hierbas quemadas que llegaba hasta la calle. Martín golpeó la puerta de madera. Abrió una mujer baja, robusta, de edad indefinida. Llevaba el pelo trenzado con cintas de colores y un delantal lleno de bolsillos. Sus ojos eran negros y penetrantes como los de un pájaro. Te estaba esperando, dijo ella antes de que Martín pudiera hablar. El olor a muerto llegó 5 minutos antes que tú. Pasa rápido. Martín entró. La casa estaba llena de altares con santos y veladoras. Había imágenes de la Virgen de Guadalupe junto a figuras de la Santa Muerte y otros santos que Martín no reconoció. Doña Chole lo llevó a una habitación trasera y lo hizo sentarse en una silla de madera en el centro de un círculo, pintado con tiza en el suelo. Quítate la camisa, ordenó. Martín obedeció. Cuando la curandera vio la marca en su hombro, soltó un silbido bajo y se persignó. Virgen Santa. Te agarró fuerte, muchacho. Eso no es solo un susto. Te ha marcado como suyo. ¿Qué es ella?, preguntó Martín con la voz quebrada. Es la Llorona. Doña Chole escupió al suelo. La Llorona es un nombre que le damos a muchas cosas para no volvernos locos. Pero lo que hay en ese río es más viejo que la leyenda. Es un espíritu de dolor y pérdida que se alimenta de la culpa y de la vida. Y tú tienes algo que le gusta. O tal vez hiciste algo que la ofendió. No hice nada, gritó Martín desesperado. Solo fui a trabajar. El agua tiene memoria, repitió la mujer, una frase que Martín ya había escuchado. A veces pagamos deudas de nuestros padres o abuelos. O a veces simplemente estamos en el lugar incorrecto cuando la puerta se abre. Doña Chole tomó un huevo de gallina de una canasta y un manojo de ramas de pirul y ruda. Empezó a rezar en una mezcla de español y una lengua indígena que Martín no entendía. Pasó el huevo por todo el cuerpo de Martín, empezando por la cabeza y bajando hasta los pies. Martín sintió que el huevo se calentaba. Quemaba a través de la cáscara como si fuera una brasa. Doña Chole murmuraba más rápido, golpeándolo suavemente con las ramas. El humo del copal se hizo más denso, llenando la habitación de una niebla aromática. De repente el huevo explotó en la mano de doña Chole. No se rompió. Explotó con un sonido seco, esparciendo un líquido negro y pestilente que olía a podrido y a azufre. La yema era negra como el alquitrán y dentro había lo que parecían ser cabellos humanos y tierra húmeda. Doña Chole retrocedió, limpiándose la mano con asco en su delantal. Su rostro estaba pálido. No puedo ayudarte, dijo con voz temblorosa. ¿Qué? Tiene que ayudarme, por favor, le pagaré lo que sea, suplicó Martín. El dinero no sirve aquí. Esto es demasiado fuerte. La limpia no funcionó porque ella no está pegada a ti. Ella ya está dentro de ti. Esa marca es un contrato. Ella te marcó para encontrarte donde sea. El agua es su puerta y tú eres 70% agua. No puedes esconderte de lo que llevas dentro. Entonces, ¿qué hago? Me voy a morir. Doña Chole lo miró con una mezcla de lástima y miedo. Si te quedas aquí morirás y tu alma se irá al fondo del río con ella para siempre. Solo hay una forma de romper el lazo. Tienes que volver. ¿Volver? A San Pedro. Estás loca. Tienes que volver al lugar donde la viste por primera vez. Tienes que devolverle lo que ella cree que le quitaste. O tienes que enfrentarla en su territorio y cerrar la puerta que abriste.
Si huyes el agua te alcanzará. Te ahogarás en un vaso de agua, te ahogarás en tu propio sudor. Martín se levantó furioso y aterrado. Esto es una locura. Son charlatanes todos. Salió de la casa de la curandera dando un portazo. Doña Chole no intentó detenerlo. Solo cerró la puerta y echó sal en el umbral para que la oscuridad que Martín llevaba no se quedara en su casa. Martín caminó por las calles oscuras. Empezó a llover. No era una lluvia normal. Era una lluvia torrencial que cayó de golpe sin truenos ni relámpagos. Las gotas eran frías como hielo. Martín corrió buscando refugio, pero la lluvia parecía seguirlo solo a él. Las calles se inundaron en cuestión de minutos. El agua le llegaba a los tobillos, luego a las rodillas. Y en el sonido de la lluvia volvió a escuchar la voz. ¡Ah, ay, mis hijos! Esta vez no eran gritos lejanos. Venían de las alcantarillas. Venían de los charcos. Venían del cielo mismo. Martín vio una cabina telefónica y se metió dentro cerrando la puerta plegable. Estaba empapado, temblando de frío. Buscó su celular para llamar a alguien a quien fuera, pero el aparato estaba muerto, mojado por dentro. Miró hacia la calle a través del cristal empañado de la cabina. La lluvia caía tan fuerte que el mundo exterior era una mancha gris. Pero entonces la mancha se movió. El agua de la calle comenzó a subir desafiando la gravedad. Se arremolinó frente a la cabina tomando forma. Una columna de agua y lodo se levantó y solidificó en la figura de la mujer. Ella pegó su rostro al cristal. Sus ojos vacíos lo miraron. Puso una mano en el vidrio justo donde estaba la cara de Martín. El cristal empezó a crujir. Regresa, susurró ella, y su voz resonó dentro de la cabeza de Martín, no en sus oídos. Regresa al río. Tengo algo para ti. El cristal de la cabina estalló. Martín gritó cubriéndose la cara con los brazos esperando el impacto de los vidrios y el agua. Pero nada pasó. Abrió los ojos. La lluvia había parado. La calle estaba mojada pero no inundada. No había nadie. Eran las 6 de la mañana y el sol empezaba a salir disipando las sombras. Martín se quedó allí tirado entre los cristales rotos de la cabina llorando. Sabía que Doña Chole tenía razón. No podía huir. Cada vez que cerraba los ojos veía el río. Cada vez que bebía agua sentía el sabor del lodo. Se levantó con una determinación sombría, la determinación de un hombre que ya se considera muerto y no tiene nada que perder. Caminó hasta donde había dejado su camioneta. El techo seguía abollado con la forma de un cuerpo humano. Entró y arrancó el motor. No iba a huir más. Iba a volver a San Pedro de las Aguas. ¿Iba a terminar con esto o iba a dejar que el río se lo llevara de una vez? El viaje de regreso fue silencioso. Martín no encendió la radio. Conducía mecánicamente. Al acercarse al pueblo el paisaje cambió. La vegetación se volvió más densa y oscura. El aire se hizo pesado y húmedo. Llegó a San Pedro al mediodía, pero el cielo estaba cubierto de nubes negras. El pueblo parecía desierto. No había trabajadores en la obra. La posada de Doña Remedios estaba cerrada con tablas en las ventanas. Martín bajó de la camioneta y caminó hacia la orilla del río. El agua estaba agitada, turbulenta, como si algo se moviera justo debajo de la superficie. Allí estaba Jacinto, el trabajador local, sentado en una piedra mirando el agua. Volvió, ingeniero, dijo Jacinto sin mirarlo. Sabía que volvería. El río siempre reclama lo suyo. ¿Dónde están todos?, preguntó Martín. Se fueron. Después de que usted se fue, ella salió del agua. Caminó por el pueblo. Tocó las puertas. Se llevó a 2 niños anoche. Los hijos de María la panadera. El pueblo está maldito, ingeniero. Y dicen que es culpa suya. Dicen que usted la despertó. Martín sintió una punzada de culpa en el pecho. Yo no hice nada, dijo débilmente. Jacinto se levantó y lo miró a los ojos. No importa lo que hizo o no hizo. Ahora está aquí. Y ella lo está esperando. Jacinto señaló hacia el centro del río. Allí en medio de la corriente había una pequeña isla de arena y juncos que no estaba allí antes. Y en el centro de la isla había algo que brillaba. Parecía un espejo antiguo medio enterrado en el lodo. Ella quiere que vaya allí, dijo Jacinto. Allí es donde vive. En el ojo del agua.
Si quiere acabar con la maldición tiene que ir y romper el espejo. Es su puerta. Mi abuela me contó la historia. Ella está atrapada en su propio reflejo, en su propia vanidad y dolor. Si rompe el espejo la libera. O la destruye. Martín miró el agua negra que lo separaba de la isla. ¿Cómo llego allá? Jacinto señaló una pequeña barca de madera podrida amarrada a la orilla. Tendrá que remar, ingeniero. Y rece para que ella le deje llegar. Martín subió a la barca. El agua se filtraba un poco por el fondo pero flotaba. Tomó los remos. Jacinto lo empujó hacia la corriente. Buena suerte, dijo el hombre. La necesitará. Martín empezó a remar. El río estaba extrañamente tranquilo ahora, como aceite. El silencio volvió, ese silencio pesado que precedía al horror. A medida que se acercaba a la isla de arena, la temperatura bajaba drásticamente. Su aliento se convertía en vapor. Miró hacia el agua. Debajo de la superficie, a solo unos centímetros, caras pálidas lo miraban. Cientos de caras. Hombres, mujeres, niños. Todos con los ojos abiertos y las bocas gritando en silencio. Eran las víctimas del río. Y entonces la barca se detuvo en seco. Algo la había agarrado desde abajo. Una mano blanca y esquelética surgió del agua y se aferró al borde de la barca. Luego otra. Y otra. La barca empezó a inclinarse. La cabeza de la mujer emergió lentamente del agua justo frente a él. Esta vez estaba tan cerca que podía oler su aliento a pescado muerto. Su cabello mojado flotaba alrededor de ella como un halo negro. Viniste, susurró ella sonriendo con sus dientes de aguja. Viniste a quedarte con nosotros. Martín levantó el remo para golpearla, pero ella lo atrapó en el aire con una fuerza imposible y lo partió en dos como si fuera una ramita. Ya no hay vuelta atrás, Martín. Mira. Mira lo que tengo para ti. Ella abrió la boca de una manera antinatural, desencajando la mandíbula, y de su garganta no salió un grito, sino un torrente de agua negra y escarabajos que cayeron sobre Martín cubriéndolo, asfixiándolo. La barca se volcó. Martín cayó al agua helada. La corriente lo atrapó de inmediato, arrastrándolo hacia el fondo, hacia la oscuridad donde los muertos lo esperaban, con los brazos abiertos. El río de los lamentos, 3, el abrazo eterno. El impacto contra el agua helada le sacó todo el aire de los pulmones a Martín. Su cuerpo se hundió como una piedra, arrastrado por la ropa pesada y las botas de trabajo. Intentó nadar hacia la superficie pataleando con desesperación, pero la corriente en ese punto era un vórtice circular, una trampa hidráulica diseñada para no dejar escapar nada. Mientras se hundía esperaba que sus pulmones estallaran, esperaba el dolor agónico de la asfixia. Pero lo que sucedió fue mucho peor. El dolor desapareció. De repente Martín ya no sentía la necesidad de respirar. Abrió los ojos en la oscuridad turbia y descubrió que podía ver. No era la visión normal de un humano bajo el agua, donde todo es borroso y oscuro. Veía con una claridad sobrenatural en tonos de gris y verde podrido. El fondo del río no era de lodo y piedras. Era un cementerio. Debajo de él se extendía un pueblo sumergido. Ruinas de iglesias antiguas, casas coloniales con los techos derrumbados y calles empedradas cubiertas de algas negras que se mecían como cabelleras de mujeres muertas. Y caminando por esas calles, flotando entre los arcos de piedra, estaban ellos. Los ahogados. Cientos de figuras pálidas con la piel hinchada y los ojos blancos. Hombres con uniformes de la revolución, mujeres con vestidos de épocas pasadas y niños. Muchos niños. Todos miraban hacia arriba, hacia él, con una expresión de hambre y bienvenida. Martín intentó gritar, pero de su boca solo salieron burbujas plateadas que ascendieron burlonamente hacia la superficie que ya no podía alcanzar. Una fuerza invisible lo empujó hacia abajo, depositándolo suavemente en lo que parecía ser la plaza central de aquel pueblo fantasma. Justo en el centro, donde debería haber un kiosco, había un espejo. Era el espejo que Jacinto había mencionado. Un espejo ovalado gigante de marco de plata negra incrustado en el suelo del río. Pero el cristal no reflejaba el agua ni las ruinas. El cristal emitía una luz propia, una luz pálida y enfermiza. Y frente al espejo estaba ella. La Llorona no era del tamaño de una mujer normal aquí abajo. Era inmensa, una figura titánica que flotaba sobre el espejo. Sus harapos se extendían como redes de pesca, abarcando toda la plaza. Su rostro estaba inclinado hacia el espejo, observando algo con una obsesión maníaca.
Martín se sintió minúsculo como un insecto ante una diosa antigua y cruel. Quiso esconderse, pero ella levantó una de sus manos gigantescas y lo señaló. «Mira», le ordenó. Y su voz no retumbó en el agua, sino que resonó directamente en el cráneo de Martín, vibrando en sus dientes. «Mira lo que hiciste». Martín fue arrastrado por la corriente hacia el espejo. No pudo resistirse. Quedó flotando a centímetros de la superficie de cristal. Miró dentro. No vio su reflejo. Vio recuerdos. Vio a su madre muriendo sola en una cama de hospital mientras él estaba en una reunión de trabajo que consideraba impostergable. Vio a su exesposa llorando mientras él le daba la espalda, cerrando la puerta para no volver. Vio cada momento de egoísmo, cada mentira, cada vez que eligió su propia comodidad sobre el dolor ajeno. «¿Ves?», susurró la Llorona, y ahora su voz era suave, casi maternal. «Todos somos culpables, Martín. Todos tenemos ríos de lágrimas que no lloramos. Aquí puedes llorarlas todas. Aquí nadie te juzga. Solo lloramos. Eternamente». Ella comenzó a descender sobre él. Sus brazos se abrieron para envolverlo en un abrazo que significaba el fin de su existencia individual. Quería absorberlo, sumarlo a su colección de almas en pena. No, gritó la mente de Martín. No. La rabia estalló en su pecho. Rabia por su vida desperdiciada, rabia por su miedo y rabia por esa entidad parásita que se creía dueña de su destino. Martín miró alrededor buscando algo, un arma, una piedra, lo que fuera. Vio una cruz de hierro oxidada que había caído de la torre de la iglesia sumergida. Estaba medio enterrada en el lodo a unos metros de él. Con un esfuerzo de voluntad que le dolió más que cualquier golpe físico, nadó contra la corriente psíquica que lo ataba al espejo. La Llorona soltó un chillido de sorpresa y furia. El agua se agitó violentamente, lanzándolo de un lado a otro. Pero Martín logró agarrar la cruz de hierro. Pesaba toneladas, pero la adrenalina del alma le dio fuerza. Se giró hacia el espejo. La mujer se lanzó sobre él, sus garras gigantescas listas para despedazarlo. Martín no la miró. Miró el cristal brillante, esa puerta maldita que atrapaba el dolor y lo convertía en prisión. «Muérete», gritó Martín en su mente y lanzó la cruz con todas sus fuerzas contra el centro del espejo. El impacto fue silencioso pero devastador. El cristal no se rompió en pedazos. Se licuó. Explotó en un vórtice de luz blanca y cegadora que disolvió las sombras, el pueblo sumergido y a la figura monstruosa de la mujer. El grito de la Llorona se convirtió en un sonido agudo de cristal rompiéndose que perforó los tímpanos de Martín. Todo se volvió blanco. Luego negro. Una bocanada de aire. Tos. Dolor. Graba raspando la piel. Martín abrió los ojos. Estaba tosiendo agua a litros. Su garganta ardía como si hubiera tragado fuego. Estaba tirado boca abajo en la orilla del río. Sentía el sol de la mañana quemándole la espalda. Los pájaros cantaban. Estaba vivo. Se arrastró lejos del agua, clavando los dedos en la tierra seca, agradeciendo su solidez. Se dio la vuelta y miró al cielo azul. Lloró de alivio. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Se sentó con dificultad. Le dolía todo el cuerpo. Miró hacia el río. El agua corría tranquila, marrón y aburrida bajo la luz del sol. No había niebla. No había islas misteriosas. La barca de Jacinto había desaparecido. «Tengo que irme», murmuró. Caminó tambaleándose hacia donde había dejado su camioneta. Ahí estaba cubierta de polvo y hojas pero intacta. La abolladura en el techo había desaparecido. Martín frunció el ceño. Tal vez lo de la abolladura había sido una alucinación producto del pánico. Tal vez todo había sido una alucinación. Buscó las llaves en su bolsillo. Ahí estaban, mojadas pero funcionales. Entró en el vehículo. El motor arrancó al primer intento. Martín condujo alejándose de San Pedro de las Aguas. No miró atrás. Aceleró por la carretera de tierra hasta llegar al asfalto y luego condujo hacia la autopista. Sentía una ligereza extraña, una paz que nunca había experimentado. Era como si al romper el espejo hubiera roto también sus propias cadenas, sus culpas y sus miedos. Se sentía renacido. Condujo durante horas. Llegó a la ciudad de Veracruz al atardecer. El tráfico era caótico, el ruido de los claxones era ensordecedor, pero a Martín le parecía música celestial. Era el sonido de la vida. Se detuvo en un semáforo en rojo.
A su lado se detuvo un coche familiar con unos niños jugando en el asiento trasero. Uno de los niños lo miró y saludó con la mano. Martín sonrió y le devolvió el saludo. Pero el niño dejó de sonreír. Su expresión cambió a una de terror absoluto. El niño empezó a gritar y a señalar a Martín. La madre del niño se giró, miró a Martín y también gritó cubriéndose la boca con horror. El coche aceleró saltándose el semáforo para alejarse de él. Martín se quedó confundido. ¿Qué les pasaba? Se miró en el espejo retrovisor para ver si tenía algo en la cara, barro o sangre. Ajustó el espejo. Y entonces el mundo se detuvo. En el espejo no se veía su rostro. El asiento del conductor estaba vacío. Martín se tocó la cara. Sentía su piel, sentía su nariz, su barba. Pero el espejo decía que no había nadie allí. El pánico volvió frío y absoluto. Intentó abrir la puerta de la camioneta, pero la manija no funcionaba. Intentó romper la ventana, pero sus puños golpeaban el cristal sin hacer ruido, sin fuerza, como si estuviera golpeando agua. De repente la radio se encendió sola. Solo se escuchaba estática. Y entre la estática una voz. Te dije que te quedarías con nosotros, Martín. El ingeniero miró hacia el asiento del copiloto. El agua empezó a brotar de la tapicería. Agua negra pestilente. Llenó el suelo del vehículo en segundos y empezó a subir. Martín gritó, pero no podía escucharse a sí mismo. La camioneta no estaba en una calle de Veracruz. La ilusión se desvaneció. Martín vio a través del parabrisas la realidad. Estaba bajo el agua. La camioneta estaba hundida en el fondo del río Papaloapan, medio enterrada en el lodo. Peces nadaban frente al cristal. Había estado allí todo el tiempo. Nunca salió. Nunca rompió el espejo. El espejo le había dado lo que él más deseaba. Una fantasía de escape, una mentira piadosa antes de la eternidad. El agua llenó la cabina completamente. Martín dejó de luchar. Su cuerpo físico, que llevaba 3 días desaparecido en el mundo de los vivos, flotaba inerte en el asiento del conductor con los ojos abiertos y vidriosos. Pero su conciencia, su alma atrapada en ese bucle de terror, soltó un último grito. Y ese grito se unió al coro. Epílogo. 2 semanas después, una grúa sacó la camioneta de Martín del Río. Jacinto observaba desde la orilla mientras los policías y los peritos trabajaban. Pobre diablo, dijo uno de los oficiales haciendo una mueca por el olor. Parece que perdió el control en la curva y se fue directo al agua. Murió ahogado. Lo raro es que las puertas estaban cerradas con seguro por dentro. Y miren esto. El oficial señaló el parabrisas. Por dentro el cristal estaba lleno de rasguños. Como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Pero no eran rasguños de uñas humanas. Eran profundos marcas en el vidrio templado que parecían hechas con diamantes o con garras de acero. Jacinto se ajustó el sombrero y escupió al suelo. Ya vámonos, oficial, dijo el anciano. Se está haciendo tarde y la niebla está bajando. El oficial asintió sintiendo un escalofrío repentino. Tiene razón. Oiga, ¿escucha eso? Parece alguien llorando. Jacinto no esperó para escuchar. Se dio la vuelta y caminó rápido hacia el pueblo. Es el viento, oficial, dijo sin mirar atrás. Solo es el viento. Pero Jacinto sabía la verdad. El río tenía una nueva voz. Ahora, cuando cayera la noche y la niebla cubriera San Pedro de las Aguas, ya no solo se escucharía el lamento de la mujer buscando a sus hijos. Ahora también se escucharía el llanto de un hombre, un lamento grave y profundo de pura desesperación, pidiendo perdón, pidiendo salir. La Llorona nunca estaba sola. Y ahora Martín tampoco.